Y las mascotas, ¿qué papel juegan en un cáncer de mama? Hace 4 meses tuve un shock porque una vecina tenía atrapado a mi gato, con el cual tengo 11 años. Y al verlo en una jaula y me dijo que se lo iba a llevar a tirar, sentí mucha rabia. Si no me hubiera dado cuenta, ya jamás lo volvería a ver. Me detectaron carcinoma ductal infiltrante grado 1. Bueno, leyendo tu comentario, lo primero que me llamó bastante la atención no fue el diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante grado 1, sino la intensidad con la que describís, ¿sí?, todo lo que viviste con tu gatito. Porque muchas veces, ¿sí?, tendemos a pensar de que la biología responde únicamente a los hechos, ¿sí?, cuando desde este enfoque con el que abordamos la enfermedad, la pregunta más importante no es solamente preguntarnos qué es lo que ocurrió, sino el significado que tenía para vos aquello que ocurrió. Porque no todas las personas, definitivamente, viven la pérdida o una amenaza o el miedo a perder una mascota o un hijo de la misma manera. Para algunas personas será simplemente un animal de compañía, mientras que para otras personas eso representa un integrante más de la familia, un hijo más, un hijo simbólico, ¿sí?, un compañero de vida, una presencia afectiva, que estuvo quizás durante muchísimos años acompañándote en momentos importantes de tu vida. Y ahí aparece un concepto fundamental que es la subjetividad. Es decir, es la forma, digamos, absolutamente personal en la que cada ser humano interpreta, siente y experimenta una determinada situación. O sea, dos personas pueden atravesar exactamente la misma experiencia, el mismo acontecimiento, y sin embargo una sola puede vivirlo como algo cotidiano y la otra lo puede vivir como una experiencia profundamente movilizante, traumática, ¿sí?, que marca un antes y un después en la vida de esa persona. Entonces, cuando vos contás que viste a tu gatito encerrado en una jaula, que una persona te dijo que se lo iba a llevar y que lo iba a tirar y quizás nunca más lo ibas a volver a ver, eso es lo que estás describiendo. Es una escena que evidentemente tuvo una enorme carga emocional para vos y esa experiencia se biologizó. Y ahí es donde aparece la pregunta terapéutica quizás más importante. ¿Qué representaba ese animal para vos? ¿Qué lugar ocupaba después de haberte acompañado ya durante 11 años en ese vínculo? ¿Qué parte de tu historia y de tus afectos y de tus necesidades de cuidado y de protección y de conexión estaban depositadas en esa relación? Porque muchas veces los vínculos no tienen importancia solamente por lo que son en sí mismos, ¿sí?, sino por lo que representan internamente para nosotros. O sea, ¿cuál es la naturaleza de ese vínculo? Eso es lo que verdaderamente importa, ¿sí? Porque desde este modelo, ¿sí?, con el que abordamos la enfermedad y la terapia, esas son preguntas que nos permiten comprender cómo fue esa experiencia, por lo menos para vos, ¿sí? Y no se trata solamente del hecho externo, sino de la vivencia interna, ¿sí?, que construyó o que se construyó alrededor de ese hecho, ¿sí? Se podría explorar si esa situación fue vivida como una separación muy dolorosa, como una preocupación, como una amenaza sobre alguien, ¿sí?, o algo que sentías, digamos, que debías cuidar, que debías proteger, ¿sí?, como una experiencia muy profunda de impotencia, ¿sí?, al sentir que querías actuar y que no encontrabas la manera de hacerlo, de salvarlo, de rescatarlo. Por eso que esa interpretación no puede darse por sentada, necesita una escucha profunda, una anamnesis cuidadosa, una exploración completa de toda tu historia personal. Y hay algo más también importante que considero que es fundamental, y es que muchas veces los dolores o esos sufrimientos tan profundos tienen una característica que es particular, que son intransferibles e indecibles. O sea, ¿qué quiere decir esto?
que esa experiencia que te tocó vivir, ¿sí?, fue muy difícil de explicar, de poner en palabras, porque la magnitud de todo lo que sentiste, ¿sí?, pertenece únicamente a vos, o sea, a la persona que lo vive, que lo transita. Entonces, desde afuera, alguien podría decir, era solamente un gatito, ¿sí? Pero esa frase no alcanza a comprender la dimensión emocional de lo que ese vínculo representaba para vos. Porque quizás el animal representaba compañía, familia, amor incondicional, una presencia constante durante momentos de soledad, ¿sí? O una relación donde donde te sentías que eras necesaria, ¿m? Donde podías cuidar, proteger al otro, ¿está? Y justamente esa diferencia entre lo que los demás observan desde afuera y lo que la persona puede vivir internamente es el punto central del trabajo terapéutico, ¿sí? ¿Por qué ese acontecimiento que vos viviste te afectó tanto y por qué quizás eso a otra persona no le afecta? ¿Qué hay que buscar ahí? ¿Sí? Por eso cuando una persona atraviesa un proceso de enfermedad determinado, ¿sí?, cualquiera, más allá del diagnóstico, considero muy importante mirar al ser humano de una manera completa, íntegra, ¿sí?, no solamente el órgano, ¿sí?, sino toda la historia. ¿Está? No solamente el síntoma, sino todo el contexto. No solamente el acontecimiento, sino la manera en que esa persona vive y experimenta e interpreta ese acontecimiento que le tocó atravesar. Entonces, en terapia no buscamos reducir toda una enfermedad a un único episodio, a un DHS, porque la vida humana es mucho más compleja que un simple DHS. Buscamos comprender los distintos factores que forman parte de la historia de la persona, los vínculos, los duelos, las pérdidas, las creencias, los aprendizajes, los mecanismos de defensa, los recursos que esa persona fue desarrollando a lo largo de varios años para poder vivir, ¿sí? Y muchas veces cuando una experiencia es muy intensa puede quedar registrada emocionalmente y seguir teniendo influencia en la manera en que la persona interpreta las nuevas experiencias subsiguientes que le tocan vivir. Por eso, el trabajo terapéutico consiste en poder volver sobre todos esos momentos, poner en palabra donde quizás hubo un silencio, algo no se pudo decir, darle un significado diferente a aquello que ocurrió en otro momento de tu vida, recuperar los recursos internos que pudieron haber quedado, digamos, bloqueados frente a ese dolor, frente a ese sufrimiento, y a través de herramientas como la Gestalt, la programación neurolingüística, el hipnoanálisis, la hipnoterapia, trabajamos para que la persona pueda definitivamente comprender cuáles son esos patrones, por qué reacciona de la manera que reacciona, por qué eso le afecta tanto, revisar sus creencias, resignificar experiencias, construir nuevas formas de responder frente a situaciones difíciles, porque muchas veces un sufrimiento no está solamente en lo que ocurrió, sino en cómo le afectó a esa persona eso que ocurrió. ¿Mm? Y también en aquello que quedó guardado, en aquello que no se pudo expresar, poner en palabras, que quedó sin elaborar. Entonces el objetivo de ese trabajo no es buscar culpables ni decirle a una persona que hizo algo mal. Todo lo contrario, es acompañar a comprenderse, a mirarse con mayor profundidad y recuperar herramientas internas para poder transitar este proceso de la manera más consciente y más coherente y sobre todas las cosas sin miedo. Y por supuesto todo este trabajo puede realizarse como un complemento del seguimiento y del tratamiento médico que cada persona elija hacer o le corresponda, ¿sí? Porque cuando una persona logra comprender toda su historia, darle un nuevo significado a todo lo que le tocó vivir de manera traumática y transformar la relación que tiene con sus propias experiencias, ¿sí? No cambia lo que pasó, pero sí puede cambiar profundamente la manera en que esa persona ahora transita el presente y construye de alguna manera también un nuevo futuro, ¿sí?